¿Qué tal, queridos amigos? Calma, calma, perros de casa, calma. Basta con que se diga que el presidente omitió colocarse la banda presidencial para recibir las cartas credenciales por segunda vez de embajadores de otros países, no solamente el de Venezuela, siempre se hace alaraca con lo polémico. Pero pues esto no tiene importancia. México reconoce al gobierno de Venezuela y que se envíe un nuevo embajador no tiene la mayor importancia. Lo que sí la tiene es el hecho de que el presidente haya cambiado a tal grado el protocolo que ya hasta le incomode o no quiera ponerse la banda presidencial cuando la ley señala que debe usarse la banda tricolor cuando se recibe a los embajadores de otros países, cuando entregan sus cartas credenciales. No entendemos por qué razón esta situación tan extraña. No entendemos por qué el presidente de la República, el de la Cuarta Transformación, sigue los esquemas de sus predecesores de mandar a la secretaria de Gobernación a entregar el documento del primer informe al Congreso y dar un mensaje a la nación rodeado de sus adalides, de las fuentes más tranquilas, de aquellos que no van a cuestionarle nada, ni van a gritar, ni van a hacer nada absolutamente para incordiar al presidente como podría ocurrir en el Congreso, pero pues no ocurre porque la mayoría son morenistas y los demás partidos de oposición, si acaso se atreverían a sacar algún cartelón. Era el momento de recuperar ese acto republicano, no para convertirlo como antes en el año del presidente, no, o en el día del presidente, perdón, sino siempre y sencillamente porque así lo dictaminó la sabiduría del constituyente del 17 y así lo hemos seguido los mexicanos hasta que ya reventó el asunto con la oposición mayoritaria frente al panismo degradable que encabezaba Vicente Fox. Fue el último informe de Vicente Fox el que rompió el estruendo de aquel aplauso seguro con el que contaban los presidentes priistas de otras épocas. Pero lo importante es la república. Si estamos hablando de la cuarta transformación, esta incluye también al uso de los símbolos patrios. ¿O acaso ya no le va a gustar tampoco tocar la campana de Dolores, ni se va a poner la banda presidencial el 15 de septiembre el señor López Obrador? Es lógico, tiene sentido que la banda tricolor esté sobre el pecho del presidente cuando recibe a emisarios de otros países. Es una muestra de soberanía, de dignidad republicana. Y esto parece que se va perdiendo mientras se habla de que es necesario que el Banco de México haga un esfuerzo para recuperar el crecimiento. Fíjense, recuperar el crecimiento. Esta es una confesión evidente de que el crecimiento está estancado. ¿Y cómo no lo va a estar? Con cifras tan deleznables como esa del 0.1%, que es prácticamente nada. Esto sí debe interesarnos. Debe interesarnos lo que comentamos el día de ayer, el hecho de que no estén abasteciendo de vacunas y de medicinas a los hospitales del país. Debe interesarnos también el hecho, fíjense qué curioso, el hecho de que no se persiga a los militares que han actuado fuera de sus órdenes, incluso asesinando a civiles y a lo mejor siguiendo órdenes superiores, como ocurrió por ejemplo en Tlatlaya en 2014 bajo la égida de Salvador Cienfuegos y del miserable presidente Peña Nieto. Pero ahora que ya es comandante de las Fuerzas Supremas, de las Fuerzas Armadas, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, para no decirlo equivocadamente,
Es el presidente de la República el que puede investigar estos actos ignominiosos del ejército. Ya hemos mencionado algunos, pero hay muchos más. Y esto queda en la memoria colectiva, sobre todo porque pareciera que se agarra a los más débiles y se deja sueltos a los mandos medios y a los mandos altos. El ejército es temible. Se le tiene tanto miedo que cuando hace 2 días comenté sobre la necesidad de proceder contra los asesinos militares, pocos se atrevieron a comentar en mi página de Facebook. Comentaron mucho el tema de la banda tricolor, diciendo que el presidente puede hacer lo que quiera, que para eso es presidente. Y en cambio no comentaron lo más grave, que es la exigencia de la sociedad para llevar a proceso a los militares criminales como los secretarios de Estado anteriores, entre ellos, por supuesto, Cienfuegos, pero también otros más desde ya lejanos tiempos. Algunos ya se murieron, como Juan Arévalo Gardoqui, pero hay otros que todavía viven en la ancianidad, pero viven. Y es necesario, por ejemplo, que el general Antonio Rivielo dé sus puntos de vista sobre lo que sucedió durante todo su periodo. Y así como él, otros más que desgraciadamente no salieron con las manos limpias, sino con las manos ensangrentadas. Pero de esto no hablan los Peñabot, ni los López Obradoristas bots, ni nadie. Se quedan calladitos, con una cobardía bastante vulgar, porque a mí me incordian porque comento que el presidente debe llevar la banda tricolor, pero no dicen nada cuando acuso de frente a los altos mandos militares. Y esperaba yo una respuesta del público más contundente para hacer real y fuerte una denuncia que yo escucho todos los días desde el corazón de la sociedad. El periodista es eso, debe ser un espejo de la sociedad. A veces se nos maltrata, como ocurrió, por ejemplo, en la manifestación del viernes con un joven reportero. A veces se nos incordia, a veces no se nos entiende, pero nuestro trabajo tiene sus riesgos. El dar la cara y cuestionar los actos de gobierno en un régimen que no se caracteriza por su tolerancia, dice que no se va a perseguir a nadie, el presidente de la República, pero lo cierto es que en este momento se percibe lo contrario. Y hay elementos de sobra para considerar que hay síntomas de venganza en algunos de los cuadros políticos más importantes. Lo hemos visto, por ejemplo, en la dudosa elección de la mesa directiva del Senado de la República, en donde los morenistas se están agarrando casi a cachetadas. Lo hemos visto también en este día con todo lo que tiene que ver con la dirigencia morenista, que también está enfrentada. Está enfrentada lo mismo que en el PRI. Solamente el PAN en este momento está como observando desde la esquina lo que sucede, quizá para luego encajarnos algún tipo de estrategia misteriosa y mágica para salir del atolladero con palabras y nunca con hechos. Por eso es tan importante que cuando hagamos un comentario en las redes sociales, lo hagamos con aquella máxima que dice: piensa antes de hablar, porque a veces por habladores se muestran los más cobardes, sobre todo cuando callan ante denuncias más serias
y más trascendentes como las que hace 2 días he presentado. Digámoslo siempre con cero cobardía.